Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Despertar Radio. El día de hoy, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Tzvi Ben Daniel. Día de hoy vamos a continuar con lo que es el comentario bíblico acerca de la parasha de esta semana, la cual lleva por nombre Tzav. Estuve practicando ese nombre. Ahora con el hermano Tzvi, tal vez el hermano Tzvi nos da una referencia con respecto al nombre de esta parasha, Tzav, la cual da inicio en Levítico 6:8 y concluye en Levítico 8:36. Veníamos viendo en las parashá anteriores ciertos aspectos acerca del tabernáculo, acerca del servicio sacerdotal, ¿sí? Esta parashá continúa con estos aspectos interesantes relacionados con leyes acerca de sacrificios que los sacerdotes debían de realizar. Por ahí me encontré un dato y tal vez lo podemos comentar también, de que parece que son 5 sacrificios, al menos los que aparecen mencionados en esta porción de la Torá esta semana. También tenemos ciertas limitaciones que se mencionan o se delinean más bien con respecto al consumo de la carne. ¿Ok? Esto porque va ligado con el tema de los sacrificios. Y había una porción que le correspondía a Jehová, así como había otra porción que le correspondía a los sacerdotes. Y también se nos dan detalles sobre la ordenación, podríamos decir, de Aarón y sus hijos como sacerdotes y la preparación del tabernáculo como un lugar santo. Así que, más o menos en perspectiva general, esos son los datos que encontramos en esta parasha. Bienvenidos, hermano Miguel, hermano Tzvi. Shalom, shalom. Hola Harold, Miguel, a todos los que nos están escuchando. Como decías, la parashá Tzav, que la palabra Tzav viene o es más bien la raíz de la palabra tal vez más famosa, mitzvah. ¿Conoces la palabra mitzvah? ¿Sí? Que es conocida como mandamiento, bar mitzvah. ¿Sí? Es cuando un niño judío tiene un bar mitzvah o bat mitzvah, una niña que se convierte de edad como para cumplir los mandamientos de acuerdo a la tradición judía. Esa palabra es conocida como mandamiento, y tzav, la tzadik y la vav son las letras, y aparece en el segundo versículo del capítulo 6 en hebreo, ¿ok? En español estoy tratando de encontrar, sería, habló Jehová a Moisés diciendo. No, esto es lo que quería mencionar. Atención aquí. La parashá en la Biblia hebrea comienza, de hecho, en el primer versículo del capítulo 6. Esto es lo que me estaba mezclando antes, y es muy complicado verlo así lado a lado cuando no es un interlinear exacto, porque como bien decías, la parashá en español comienza en Levítico 6:8. ¿Okay? Donde dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Ese versículo en la Biblia hebrea está en el 6:1. ¿Ok? Y la palabra tzav aparece en el 6:2, que sería el 6:9, si me siguen, en el español, que dice ahí, manda a Aarón. ¿Okay? La palabra manda, ese imperativo, es tzav. ¿Okay? Y como bien decías, nos va a hablar esta parashá mucho sobre los sacrificios. Hablamos también de la diferencia entre distintos tipos de sacrificios que hay, que existen, que se pueden ofrecer. Y acá se nos va a decir de manera más práctica, tal vez, la relación que los hijos de Aarón, los Kohanim, van a tener con los sacrificios que son traídos, qué partes se consumen en el fuego, qué partes se comen, cuándo tal vez lo puede comer la persona que lo trajo. Generalmente lo van a comer los Kohanim.
Pero una de las cosas que quería rescatar de aquí, antes de pasarle la palabra a Miguel, casi al comienzo de la parashá, habla de la ley del holocausto. Cada vez que vean, esta es la ley del holocausto, esta es la ley de la ofrenda. La ley, esa palabra en hebreo va a ser Torah, interesantemente, o sea que se traduce mejor tal vez como instrucción. ¿Okay? Una Torah es una instrucción y aquí dice la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Y en el versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Okay? Y esto me ayuda a crearme imágenes cuando nos imaginamos cómo hubiese sido este servicio sacerdotal, que hablamos de la importancia, y vamos a ver también incluso más tarde en esta parashá, cómo esta gente es santificada con un rol específico, literalmente se convierte en un Mesías y tiene que oficiar, tiene que ministrar entre la gente y para el Todopoderoso. ¿Okay? Y él está en este lugar, está en este entorno y es, decíamos, muy ritualístico todo. Y había una manera específica de hacer las cosas, muy específica, que si no se hacía de esa manera, iba a haber problemas, como vamos a ver en la próxima para allá, en este hilo de esta historia del servicio sacerdotal. Pero una de las cosas para imaginarse es que el fuego ardía continuamente en el altar. ¿Okay? Entonces, pensar qué es lo que significa un sacrificio, cuáles son las razones por las que se trae un sacrificio, y aquellos que llegaban allí veían que constantemente se estaba quemando algo allí. ¿Okay? Eso solo para tener ahí en mente a medida que avanzamos en esta historia. Mano Miguel, bienvenido. Gracias, Harold. Saludo para todos. Solo para aclarar también lo que mencionaba Zvi al comienzo respecto de la numeración diferente. No es que falten versículos en una u otra versión, simplemente cuando él dice que comienza la parshá en 6.1, significa que los versículos otros están adicionados al capítulo anterior en la versión hebrea. Pero digo esto para aclarar que la gente no piense, uy, es que a esta le faltan versículos o cosas así. Bueno, yo respecto de esta parte he aprendido algo bien importante, porque todo lo que se nos muestra en el Mishkan son sombras o son figuras que tienen aplicación a nuestra vida. Y el hecho de que el Padre hubiera dado ese mandamiento de mantener el holocausto continuo, el fuego ardiendo allí, es una motivación para que nosotros hagamos lo mismo en nuestra vida. Nuestra relación con el Padre debe mantenerse ardiente, caliente o como usted la quiera llamar. Es algo que por naturaleza tendemos a descuidar. Nosotros nos ocupamos con los afanes de la vida y terminamos dedicando el tiempo a Jehová solamente en el Shabbat o en ciertos momentos de crisis. Pero el mandamiento allí era muy claro. Ellos tenían que dedicar personas y gente que estuviera alimentando el fuego continuamente. Entonces, en cierto sentido, nosotros necesitamos aprender a hacer eso mismo, alimentar el fuego de nuestra pasión por la relación con Jehová, añadiendo leña allí. Ahora, ¿qué tipo de leña? Bueno, cuando usted observa la creación y se deleita en ella, cuando hace el trabajo y mira los árboles, escucha los pájaros, es una manera de ir alimentando aquella gratitud y aquella pasión por su relación con Jehová. Recuerde que el Shema dice, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces tenemos la responsabilidad de elegir amar a Jehová y de elegir mantener ese fuego ardiente, no permitiendo que la espiritualidad que nosotros llamamos mengüe a través de los afanes, de las angustias, de las preocupaciones, de las malas noticias. No. Nosotros podemos elegir obviar esas cosas, no darles tanta trascendencia y
concentrarnos en mantener el holocausto, el fuego ardiendo día tras día. Amén, qué linda reflexión esa, hermano Miguel. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Yo encuentro también otra aplicación en el aspecto personal, principalmente para los varones. Aquí yo veo una figura para los varones, ya que el sacerdote era responsable, se nos dice, de limpiar y sacar las cenizas de sobre el altar y llevarlas afuera del campamento, a un lugar limpio. Así como nosotros somos o tenemos este rol de sacerdotes, principalmente en nuestro hogar, ¿sí? Somos responsables de mantener nuestro hogar en orden, ¿verdad? Entonces yo veo como una similitud aquí, ese rol de sacerdote aplicado a nuestras vidas también, trayendo ese balance, ¿verdad? Ese equilibrio en nuestros hogares. Hermano Miguel. Sí, y un detalle, lo iba a mencionar después, pero está bien. El hecho de que hubiese que sacar las cenizas permanentemente, eso hace alusión en la práctica, digo yo, a que aquellas fallas, aquellos errores de ayer, de la semana pasada, tenemos que dejarlos atrás, tenemos que sacarlos y poner nuestra mira, nuestro enfoque en las promesas de Jehová y en lo que viene hacia adelante. Entonces sí, es bonito cómo podemos encontrar ciertas figuras a través de todos esos pasajes. Si bien hoy no podemos ir al templo a ofrecer los sacrificios y hacer todo, hay como esa sombra de disciplinas espirituales que nosotros podemos aplicar a nuestra vida diaria. El aspecto que mencionaba el hermano Tzvi con respecto a este pasaje de que el fuego debía mantenerse encendido, encontramos una referencia justamente en el libro de Daniel, ¿sí? Tengo yo por acá la referencia en Daniel 9 y también en Daniel 12, ¿ok? Donde se nos habla del continuo sacrificio. Ajá, el continuo sacrificio. Entonces, les leo rápidamente ese pasaje de Daniel 9, 27, que es muy famoso. Se los traigo ahorita a la mesa porque muchas veces pasamos por acá, uno lee y uno dice, qué raro, ¿verdad? No logro entender a qué se referirá el contexto, pero justamente en esta parasha es que se nos está dando este mandamiento. Entonces, tal vez esto nos aclara un poquito el panorama. Dice de la siguiente manera: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ajá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y luego en el capítulo 12 se nos dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, otra vez, ¿verdad? Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días y ahí entonces ya, pues la gente se mete en el estudio de a quién se estará refiriendo, si es una figura de antimesiánica o quién será este personaje o este grupo de personas que llevan a cabo que detiene el continuo sacrificio, pero no ese es el punto del día de hoy. El punto es la mención de ese continuo sacrificio que aparece en Daniel, que tal vez algunos lo leíamos y decíamos, ¿a qué se refería esto? Lo encontramos en la parashá propiamente de esta semana. Ahora entendemos que se refiere a ese fuego continuo que tenían que llevar a cabo los sacerdotes, ¿sí? Dentro del tabernáculo, puesto que continuamente también se estaban llevando a cabo sacrificios. Nada más una notita ahí de es muy buen aporte, Harold, y de hecho sí, la gente tiene que entender lo que era el folclore de esa sociedad y esa cultura del antiguo Medio Oriente y específicamente la cultura hebrea alrededor de este culto en el templo, en el tabernáculo. La gente que iba ahí, pasaba por ahí, veía el humo. Siempre se está quemando algo sobre el tabernáculo. Saben que ahí adentro también ese fuego, o sea, no lo pueden ver, pero la menorá está ahí. Está quemando también todo el tiempo.
Los sacerdotes son los que tenían este rol específico de trabajar ahí, pero todo el mundo estaba alerta. ¿Qué significa que está ese fuego ahí? Un niño lo ve y le pregunta a la mamá, ¿qué es ese fuego? Le dicen, bueno, están ahí quemando sacrificios porque Dios nos ordenó por medio de Moisés. Ellos no tenían una Torá impresa como tenemos nosotros, pero tenían la realidad del día a día. Obviamente igual todos no vivían en Jerusalén, pero sabemos, todos los varones eran ordenados a ir a Jerusalén 3 veces al año, al menos. ¿Okay? Entonces hacían las peregrinaciones, veían todo esto, lo experimentaban varias veces en su vida, incluso ya siendo pequeños. ¿Okay? Entonces esto a tener en cuenta, y ahora, claro, estamos muy desterrados ya de lo que es eso, que apenas tratamos de tener algún atisbo de qué es lo que sucedía. Y por eso todas estas parashot, que para muchos viniendo del cristianismo, las quieren pasar todas. Ya me salteo el libro de Levítico porque ya qué importa, sí, ya no hay que hacer eso, pero lo ordenó Dios. ¿Okay? Entonces, sí, no lo podemos hacer, no hay un templo ahí, sabemos que fue destruido, que fue profetizado ya que iba a ser destruido por el pecado de la gente, pero así es como Dios lo ordenó. Y en el tema de los sacerdotes, también en lugar de decir, bueno, eso era solo los sacerdotes, ¿por qué me interesa a mí saber eso si ni siquiera soy de la tribu de Leví? Bueno, hablamos en el pasado. La idea original, la intención era que todos seamos sacerdotes. ¿Ok? Entonces, todos hubiésemos tenido que hacer algo así, posiblemente. En el jardín del Edén, no sé si se debía si debía hacer esto. Obviamente, todo esto tiene que ver de una manera u otra con la transgresión de Adán, de una manera arquetípica, porque fue la primera transgresión. Entonces eso representa a la primera transgresión de todo hombre. ¿Okay? Todos venimos de Adán. ¿Okay? Esto no me estoy metiendo para nada en ningún dogma de pecado original ni nada de eso. ¿Okay? Pues todos nosotros, cada uno de nosotros ya pecó suficiente, no hace falta echarle la culpa a Adán. Y de todos modos, la Torá también nos muestra cómo hay una correlación entre padres e hijos y lo que tiene que ver con las transgresiones. Incluso dentro de los 10 mandamientos, que dice, de aquellos que me odian, ¿sí? Serán por 3 y 4 generaciones, ¿sí? Pero aquellos que me aman por 1000 generaciones. ¿Y por qué dice 3, 4 generaciones? De alguna manera, nosotros transmitimos ese código genético, ¿sí? Que está en el ADN. Pasa en nosotros a nuestros hijos. Nuestros hijos salieron de adentro nuestro. O sea, tiene su propia independencia, tiene su propio libre albedrío, pero está conectado de manera intrínseca con nosotros. ¿Okay? Y así es como nosotros estamos conectados con Adán. No importa qué tan desterrados de eso estemos. Entonces, igual me estoy yendo por las ramas, pero me gusta ponerme a pensar cosas así. En el caso de las especificidades de las ofrendas sacerdotales, ¿okay? La ley de la ofrenda habla en el capítulo 6, habla de que una parte se quema y otra parte la come Aarón y sus hijos. ¿Okay? No debía de cocerse con levadura. Luego habla de una ofrenda que van a ofrecer cuando sean ungidos, que eso viene al final, me gustaría comentar algo también, pero no todavía. Esa ofrenda debía ser quemada y no se podía comer en absoluto. Luego habla del sacrificio expiatorio. Expiatorio es de Kippur, ¿okay? Expiar. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, o sea, él mismo. La ley del sacrificio por la culpa, dice, es cosa muy santa, empezando el capítulo 7, en hebreo, Kodesh Kodashim.
Interesante. Así es como se llamaba el lugar más santo, pero ahora le está aplicando ese término al sacrificio por la culpa, el asham en hebreo, y muy específico cómo rociar la sangre, cada parte que se sacaba de adentro, qué parte se quemaba. ¿Okay? Luego, la ley del sacrificio de paz. ¿Okay? La carne del sacrificio de paz de acción de gracias se come el día que fue ofrecida y no se puede dejar para el otro día. ¿Okay? Todas estas cosas, ¿okay? No había Google, no había un manual de instrucciones, se las estaba diciendo verbalmente Moisés a Aarón. Y vamos a ver cómo no era tan fácil acordarse de todo, porque en un poco de tiempo, 2 de los hijos de Aarón se van a meter en problemas, porque había tantas reglas específicas. ¿Okay? Luego dice, me interesa aquí esta parte en el versículo 23, porque en la próxima para allá va a hablar de las leyes de kashrut, de kosher, ¿sí? Las leyes dietéticas. Pero aquí se puede ver cómo nos empieza a decir ya algo también, de ser específico con lo que se come. Habla a los hijos de Israel y diles ninguna grosura de buey, la grasa, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura de animal que fue despedazado se dispondrá para cualquier otro uso, no la comeréis. Porque cualquiera que comiere la grosura del animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era el problema? Que eso era de los animales que se ofrecen a Jehová. ¿Okay? Y esa parte debía ser quemada siempre. Entonces la gente ni siquiera la puede comer. ¿Se entiende? Incluso si no es un sacrificio, no se puede comer eso. Y ninguna sangre, ¿okay? Ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere la sangre será cortada de su pueblo. ¿Okay? Entonces no entramos todavía en las leyes dietéticas, pero ya vemos cómo hay ciertos elementos que hay que tomar cuidado con respecto a lo que se come. Y eso sí nos llega hasta nuestros días y se aplica. ¿Ok? Le está hablando en el contexto sacerdotal, pero ahora nosotros no somos sacerdotes, el templo ya no existe, pero nosotros sí tenemos que poner atención a lo que comemos. Interesante, ¿sí? ¿Qué opina, Harold? Totalmente de acuerdo contigo, hermano Tsui. De ahí que se dice que la Torah es eterna, ¿verdad? Qué hermoso. La Torah de Jehová es eterna y es perfecta, dice el Salmo 19. Recalcar esto que vienes mencionando acerca de la prohibición de comer la grosura de animal muerto o despedazado por fieras. Vean que ustedes qué interesante, porque a mí me pasaba esto que decía el hermano Tzvi, no va leyendo la escritura y uno dice, no, pero si esto ya, ¿para qué vamos a leer estas secciones, verdad? Si esto ya, primero, no nos concierne, y segundo, son una serie de tecnicismos que le conciernen solamente a la parte levítica, a los sacerdotes. Esto no hace falta leerlo. Muchas instrucciones y mucho detalle. Pero vea usted cómo encontramos sabiduría aún en estas parashá, donde encontramos tantas instrucciones, como lo es no comer carne despedazada por fieras. Lo menciono porque aquí en muchos lugares rurales, al menos en mi país, existía la costumbre, y creo que todavía existe, donde pues familias más humildes encontraban tal vez un animal muerto o tal vez había sido atacado por otro animal y de ahí, al no haber tal vez alimento, aprovechaban y tomaban estas carnes y las consumían como parte de su dieta, ¿verdad? Entonces, pero por hoy sabemos, por la ciencia sabemos que, imagínese usted comer este tipo de alimento, lo que esto va a provocar a su cuerpo, ¿verdad? Nada saludable. Y ya Jehová, desde, ¿verdad? Muchísimos años atrás, 3.500 años atrás, tal vez podríamos decir, le entrega esta sabiduría al pueblo de Israel, diciéndoles más adelante por ahí, ustedes no se van a contaminar porque ustedes son un pueblo santo, ¿sí? Somos un pueblo apartado.
¿verdad? Pues el resto de las naciones podrán hacer lo que ellos consideren, pero en el caso de ustedes, aquí está mi Torá, aquí está esta sabiduría eterna que hasta el día de hoy aplica en nuestras vidas y para que ustedes no se enfermen también, ¿sí? Hermano Miguel. Sí, a mí me impresiona mucho cuando veo todos estos pasajes, pensar en cuál era la actividad que había en torno a esto. Y realmente todo el pueblo de Israel estaba viviendo en torno a Jehová y en torno a las actividades suyas, porque si recordamos, pues cada semana había que celebrar el Shabbat, cada mes había que celebrar el novilunio, luego venían las fiestas de primavera, las fiestas de otoño, todo está relacionado con la cosecha, con dar gracias, con presentar sacrificios porque eran los primogénitos, porque nacía un hijo. O sea, todas las familias tenían que estar constantemente yendo ya fuera al Mishkan, al tabernáculo en ese tiempo, posteriormente al templo. Y yo puedo imaginar hasta cierto punto el frenesí que había dentro de ese lugar, porque los sacerdotes, los levitas que estaban ayudándoles a ellos, eran los responsables de manipular la sangre y todas estas partes y llevarlas al altar y hacer todo lo propio. Entonces, cuando usted piensa en las cantidades de familias que había y en el tamaño que era el Mishkan, en el tamaño que era el pueblo, pues usted puede imaginarse que todos los sacerdotes estaban allí trabajando. Posteriormente David los organiza para que haya turnos, pero tenían que estar allí todos activos, al igual que los levitas. Entonces sí, me parece que parte de esto se ha perdido porque obviamente no tenemos ni templo ni Mishkan. La vida nuestra ya no gira en torno a la agricultura y hemos relegado simplemente la relación con Dios a los fines de semana y eso, si es que no tenemos otro programa. No, resulta que la cosa debiera ser de otra manera. Aún en la actualidad, nosotros podemos tener presente a Jehová, porque Él es el que nos da el aliento, el que nos soporta, el que nos protege. En este asunto de la salud, todo esto que acaba de pasar, ¿quién es el que sostiene nuestra vida? Él. Entonces, nosotros como varones, en el caso de los que somos cabeza de familia, tenemos esa solemne responsabilidad de guiar a nuestra familia a rendir un culto de acción de gracias, porque si bien en este momento ya no hay templo, en algún momento podremos hablar de eso. Los mismos líderes de Israel, rabinos y todo esto, llegaron a la conclusión de que el dar gracias, y también en cierta parte lo dice la Escritura, es el sacrificio que podemos ofrecer hoy en día. Entonces no podemos agarrar una oveja, un cabrito y sacrificarlo, pero sí podemos dar gracias, entrar por sus atrios con alabanza, con acción de gracias, y ese es el sacrificio que podemos ofrecer a nuestro Padre día a día. Y de otro lado quería hacer un comentario breve respecto de lo de la grasa, porque me ha llamado la atención mucho. Yo vivo en Texas y aquí la carne que más se aprecia es la de los animales que tienen mucha veta de grasa. O sea que la carne no es roja, sino que se llama marmoleo, como mármol, vetas de mármol de grasa blanca. Y obviamente esa carne tiene mejor sabor, es más costosa, pero es la menos saludable. Ahora, en aquella época, los animales no generaban tanta grasa porque se estaban alimentando de una manera más natural. Hoy en día la grasa la hacen producir porque los alimentan con granos, cosa que estos animales no debían consumir. Entonces, lamentablemente hoy en día, al consumir carne, involuntariamente estamos consumiendo grasa que el Padre nos dijo no la consuma, y nos la dijo por capricho. No, yo pienso que es porque hay una conexión con la salud en esto. Sí, no era porque la grasa es para él solo, no. Es porque a ustedes les hace daño consumir esa grasa. Entonces, bueno, reflexionemos en eso y tratemos de ajustarnos lo mejor que podemos. Sabiduría eterna. Qué lindo. Hermano Tzvi.
Excelente aporte, Miguel. Y sí, tenía una cosita más aquí, pero la verdad que me gusta su aporte para concluir el programa y más bien le voy a alentar a la gente a leer el último capítulo de esta parashá, que es el capítulo 8 hasta el versículo, llega hasta el 36, pero habla de la consagración de Aarón y sus hijos. ¿Ok? Y eso es muy importante y se conecta con la siguiente parashá. ¿Okay? Entonces esa parte es importante porque habla de que ellos pasan 7 días, ¿okay? Siendo que no podían salir del tabernáculo, ¿okay? Por 7 días, mientras hacían todos estos rituales de iniciación, si se quiere, que Moshe estaba haciendo, y ya se estaban poniendo ahí todo las vestimentas y todos los accesorios que tenían, que los habíamos estudiado la vez pasada, pero me imagino ahí como cuando ves la película de Rambo, ¿viste? Se está poniendo ahí sobre la cabeza, las botas, bueno, obviamente ellos iban descalzos, pero la túnica y las vestiduras, especialmente de lino, y el pectoral, Urim y Tumim, la lámina de oro sobre el turbante. Entonces, esta gente fue ungida para un propósito determinado y sabemos que van a ser una pieza principal en lo que es la dinámica de la narrativa bíblica, ¿sí? Ya sea para bien o para mal, porque luego sabemos que se corrompió también esta casta, si se quiere, sacerdotal, pero este es el comienzo realmente en donde empieza, donde los primeros sacerdotes son consagrados con este fin. Y recordemos, Moshe también era de la tribu de Leví, entonces él está iniciando a su hermano y a sus sobrinos en este ministerio sacerdotal. Entonces, para que lo lean y lo estudien ahí. Así es, así es. Les queda de tarea, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Miguel, hermano Tzvi, y ustedes, hermanos que nos escuchan, gracias de nuevo por apoyar al Ministerio de Un Rudo Despertar, de manera que podamos continuar compartiendo estas enseñanzas. Esperamos el día de hoy esta parashá haya sido también de bendición para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.